Lo que estás a punto de escuchar no intenta convencerte con teorías, sino con hechos que una comunidad entera juraría haber visto. En las orillas de San Miguel de Allende, donde los techos de lámina tiemblan con el viento y el polvo se mete en la ropa y en el alma, una niña de 10 años, huérfana desde los 5, encontró algo que no se parece a un hallazgo. Se parece a un llamado. Se llama Esperanza. Nadie le puso ese nombre por casualidad. En los barrios de cartón, los nombres suelen ser promesas que la vida se tarda en cumplir. Dormía entre lonas húmedas con otros niños que aprendieron demasiado pronto a distinguir una lata útil de un vidrio peligroso. Cada amanecer, antes de que el sol dorara las montañas lejanas, caminaba hacia el basural municipal con los pies descalzos y la mirada firme. Sobrevivir allí era una tarea, pero también un aprendizaje silencioso de dignidad. Aquella mañana de febrero, el aire tenía una densidad extraña, como si el cielo contuviera la respiración. Esperanza hurgaba con sus pequeñas manos, curtidas, prudentes, cuando un brillo distinto la detuvo. No era metal ni cristal. No reflejaba luz. Parecía emitirla. Separó con cuidado las bolsas desgarradas y, entre restos de comida, cartón y polvo, emergió una figura de unos 40 centímetros. Una virgen. Manto azul, rostro sereno, ojos de porcelana que, por un segundo eterno, parecieron mirarla de verdad. No había rezos preparados ni palabras aprendidas. Había, en cambio, un impulso puro. Limpiar la imagen con su única prenda limpia, su camiseta interior. Retirar el barro seco, acariciar el manto con respeto. Con cada movimiento, una calma nueva le recorrió el cuerpo, como si algún hueco antiguo, el que dejó su madre, se llenara de una tibieza imposible. Por primera vez en años, Esperanza no se sintió sola. Lo que vino después desafió la prudencia de cualquier explicación. Los colores del manto, apagados por el polvo, se avivaron con una luz suave, no hiriente, como la del atardecer. El rostro de porcelana pareció adquirir un aliento delicado. Y algunos jurarían más tarde que lágrimas transparentes, minúsculas y irreales, se deslizaron por sus mejillas. Esperanza no sabía nada de milagros ni de visiones, solo sabía que tenía entre los brazos algo que le pedía cuidado y le ofrecía consuelo. Caminó hacia el barrio con la estatua apretada al pecho. Doña Carmen, la dueña de la tiendita en la entrada del asentamiento, la vio desde lejos. A sus 60 y tantos, endurecida por pérdidas y deudas, Carmen había apagado la fe el día que enterró a su hijo. Pero en el rostro de la niña había una serenidad que no cuadra con el hambre ni con la intemperie. Cuando Esperanza llegó al mostrador, Carmen notó la fragancia, un olor a rosas nuevas, mezclado con algo leve a incienso. No venía de la calle ni de la niña, venía de la imagen. «¿Dónde la encontraste?», preguntó con una voz que no usaba desde hacía años. «En el basural», dijo Esperanza sin dramatismo. Carmen quiso respuestas racionales. Encontró en cambio un nudo en la garganta. Había llorado de rabia y de cansancio, pero no de emoción desde hacía 15 años. Aquello no era espectáculo, era íntimo, y sin embargo se hacía público. Abrió la caja, sacó pan y leche, y los regaló sin cuenta ni regaños. Luego tomó la mano de la niña y la llevó a la parroquia de San José. No porque creyera ciegamente, sino porque había sentido, por primera vez en mucho tiempo, una claridad sencilla. Aquí hay algo que no puedo explicar sola. El padre Miguel, párroco de 45 años, formado en seminarios europeos, acostumbrado a desmontar farsas piadosas con paciencia académica, recibió a ambas con cortesía y una reserva casi automática. Escuchó, observó la imagen, preguntó por detalles prácticos, y entonces ocurrió.
El aroma a rosas se hizo más nítido. La superficie de la porcelana pareció templarse, como si una tibieza viva la habitara. Miguel no perdió la razón. Perdió una coraza. En su rostro serio apareció primero una duda, luego un temblor. Por último, un brillo húmedo que no tuvo tiempo de ocultar. «Esta noche habrá vigilia», dijo con la voz tomada. «No para exhibiciones, para rezar». La noticia se regó como viento. Esa misma tarde, curiosos y necesitados, creyentes tibios y escépticos sinceros, llenaron la nave de la iglesia y sus alrededores. No hubo gritería ni fanatismo. Hubo silencio, velas y un murmullo de salmos. Esperanza, flaquita, con la estatua ceñida al pecho, pasó por el pasillo central acompañada de Carmen y del padre Miguel. Al llegar frente al altar, volvió la fragancia, tenue y obstinada. Entonces, sin estruendo, sucedió lo que muchos no se atrevían a pedir. La imagen lloró. Un hilo transparente recorrió la mejilla de la Virgen. No hubo histeria. Hubo un llanto contenido que empezó a multiplicarse en la gente, como si la misericordia necesitara salidas. Una mujer en silla de ruedas, María González, sintió de pronto un cosquilleo en las piernas dormidas durante 10 años. No se levantó de golpe. Primero movió un pie, después el otro, hasta ponerse en pie, torpe y firme. Un hombre con olor a alcohol, José Ramírez, cayó de rodillas, sin fuerza para discursos, y murmuró que no iba a beber más. Nadie los aplaudió. Nadie los grabó entonces. Se limitaron a hacer espacio, a sostenerlos por los codos, a dejar que lo incomprensible respirara. El padre Miguel, que había visto demasiado dolor envuelto en superstición, se arrodilló frente a la niña. «Perdón», dijo con una voz que le salió joven. «Perdón por olvidar mirar donde siempre mira Dios». No se convirtió en un espectáculo, se convirtió en una responsabilidad. Desde esa noche, la parroquia organizó turnos discretos, se anotaron testimonios con nombre y apellido, y Miguel pidió, con firmeza, que nadie cargara la imagen fuera del templo sin razón. Esperanza, sin embargo, no se separó de la estatua, no por capricho, sino por una certeza de criatura. La había encontrado en la basura, la había limpiado con su camiseta, la había sentido latirle en el pecho. Era su tesoro y, a la vez, no le pertenecía. Carmen la alojó en su casa de lámina, le preparó una camita limpia y la presentó, con una mezcla de respeto y ternura, a las vecinas que venían a ayudar con comida y ropa. Los días siguientes fueron raros. En el barrio pasaban cosas pequeñas, que no por pequeñas dejan de ser reales. Reconciliaciones viejas, deudores que se asomaban a pedir perdón y a pagar lo que podían, madres que volvían a rezar con sus hijos sin miedo al ridículo. Y también hubo casos que calentaron la discusión. Dolores que desaparecían, fiebres que cedían contra el pronóstico. Padre Miguel tomó nota. Llamó a un médico para que revisara sin prejuicios y sin credulidades. Lo consiguió. El doctor Alberto Vázquez, reputado en la región y conocido precisamente por su escepticismo tranquilo. Vázquez no prometió nada. Llegó con estetoscopio, historia clínica y una ceja arqueada que decía: «No me verán ceder a la primera». Examinó a María González, revisó placas viejas y nuevas, comprobó el tono muscular que, según los informes, no tendría por qué regresar. Observó a otros 2 pacientes que decían haber mejorado, y antes de abrir la boca, pidió tiempo y silencio. Se quedó en el pueblo 3 días. Escuchó más que habló, y solo al final admitió que tenía preguntas que su manual no respondía con facilidad. No escribió la palabra milagro, escribió cambios objetivos no esperados. Bastó para que la discusión subiera de nivel. No todos celebraban. A pocas cuadras, en una oficina con aire acondicionado, la noticia llegó al oído más pesado del municipio.
Don Ricardo Mendoza, empresario de la construcción, dueño de medio mapa de permisos, amigo de funcionarios y de sí mismo. No le molestaban las procesiones. Le molestaban las multitudes que no pasaban por su autorización. Preguntó quiénes iban, qué decían, qué esperaban. Le informaron que la niña no tenía documentos, que la parroquia se había vuelto punto de peregrinación, que la prensa local empezaba a olfatear titulares. «Córtenlo», ordenó. «Con elegancia, pero córtenlo». La elegancia duró poco. Se filtraron notas explicativas en periódicos dóciles. Posible fraude colectivo, lágrimas químicas en esculturas religiosas, psicosis de masas. Se pagó a supuestos expertos para hablar de capilaridad y trucos. Y en lo que más dolió, se activó un expediente de protección de menores. Al carecer de papeles, Esperanza podía, según letra fría, ser trasladada por su seguridad a un orfanato en Ciudad de México. La comunidad se enteró con una mezcla de rabia y miedo. Carmen lloró con toda la memoria del cuerpo. No era un llanto limpio, era un llanto que venía con barro y con recuerdos del cementerio. Padre Miguel habló con abogados pro bono, presentó recursos, pidió tiempo. El doctor Vázquez, que había vuelto a su consulta, recibió llamadas insistentes para firmar informes de sentido común, que desacreditaran todo. No firmó. Dijo que seguiría observando, que no prestaría su nombre a una explicación prefabricada. No se volvió creyente de golpe, se volvió honesto, que es otra forma de fe. La noche anterior al operativo, Esperanza se refugió en la iglesia con la imagen. Las velas encendidas dibujaban sombras altas en las paredes. Por primera vez desde el basural, la estatua le pareció inerte, fría. La niña cayó de rodillas y habló sin palabras. No pidió triunfos, pidió compañía. Lloró, pero era un llanto distinto al de Carmen. Era el llanto de quien teme volver a quedarse sola. En ese punto exacto, la luz regresó. No fue un fulgor espectacular. Fue una claridad íntima, circunscrita a ella, como un abrazo que ocurre por dentro. Y la niña entendió algo que los grandes solemos olvidar, que los milagros no son fuegos artificiales, sino cambios profundos que suceden, a veces, sin ruido. Al amanecer del 15 de marzo, el cielo amaneció denso. A las 8 en punto, 3 camionetas oficiales se estacionaron frente a la parroquia. Bajaron funcionarios con carpetas, un par de policías, un trabajador social joven con cara de «yo no decido nada». Lo que vieron no estaba en su protocolo. Más de 500 personas rodeaban el templo en círculos concéntricos. No había pancartas ni altavoces. Había manos tomadas y una oración susurrada que, sumada, sonaba a muro. Carmen, plantada frente a la puerta, no gritó. Dijo claro: «Aquí no se llevan a nadie a la fuerza. Hablen, miren, escuchen». Los testimonios se abrieron paso sin maestro de ceremonias. María González caminó, torpe, preciosa, hasta el funcionario que sostenía el oficio. José Ramírez alzó los ojos limpios y dijo su promesa sin teatralidad. Padres con niños enfermos contaron mejorías que no sabían explicar. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Entre la gente se abrió un pasillo y apareció el doctor Alberto Vázquez con su bata doblada en el brazo. No traía un veredicto místico. Traía datos. «No estoy aquí para avalar fenómenos», dijo. «Estoy aquí para decir que he visto cambios fisiológicos documentables que no puedo reducir a sugestión. Y por eso pido tiempo. Solo tiempo». Los funcionarios miraron papeles que no respondían a aquello. Dudaron. Consultaron por teléfono. Y el teléfono, a su vez, consultó a quien de verdad importaba en esa cadena. Don Ricardo Mendoza. El empresario no mandó un mensaje. Llegó en persona, con más funcionarios y una postura que quería imponer finitud.
El murmullo se hizo más denso, pero no se desordenó. El hombre caminó hacia las escaleras del atrio, y por primera vez desde que manda, se detuvo. Del interior del templo, una luz dorada y tibia, no cegadora, se filtró por los vitrales. El aroma a rosas, apenas perceptible, se multiplicó. No había truco visible. No había cables ni máquinas. Había un silencio compacto que a veces es la forma que toma lo sagrado cuando quiere ser comprendido. Don Ricardo no se arrodilló. Todavía no. Pero la mano con la que sostenía su celular tembló lo suficiente para que 2 personas lo notaran. Miró a la niña, pequeña, inmóvil, aferrada a la imagen. Miró a Carmen, con el cuerpo frágil y la espalda invicta. Miró al padre Miguel, de pie, sin desafío, sin miedo. Algo que su léxico no nombra, se movió por dentro. No cambió de bando en un segundo. Cambió de pregunta. «Procedan», alcanzó a decir, pero la voz ya no era la de siempre. Adentro Esperanza respiró hondo. No sabía de tácticas ni de leyes. Sabía, porque lo estaba sintiendo, que la luz no había venido a ganar discusiones, sino a sostener, pase lo que pase. Se puso de pie con la estatua pegada al pecho, y caminó hacia la puerta. Aquí podría cerrarse un relato fácil con un triunfo inmediato. Pero la verdad rara vez se precipita. Se encarna, paso a paso, en gente concreta. Y lo que venía a continuación, la decisión final de las autoridades, el quiebre interior de un hombre que mandaba demasiado, el papel decisivo de un médico que no quiso mentir, es la parte que decide si esto fue moda o fue conversión. La mañana avanzaba con una tensión que podía cortarse con un suspiro. Los funcionarios, confundidos entre carpetas y órdenes, miraban al empresario que había impuesto siempre la última palabra. Don Ricardo Mendoza, traje oscuro, reloj caro, voz entrenada para no temblar, se mantenía en la escalinata de la iglesia con los ojos fijos en la niña. Frente a él, 500 personas, obreros, madres, ancianos, jóvenes, formaban un muro de silencio. Nadie empujaba, nadie gritaba. Oraban. El padre Miguel se acercó a los representantes oficiales. Con tono sereno explicó: «Esta niña no es una amenaza. Es la razón por la que muchos han recuperado la fe y la vida. Separarla de nosotros sería arrancar lo único que ha unido a esta comunidad en décadas». El funcionario más joven, con la carpeta en las manos, intentó mantener el guión. «Tenemos instrucciones». Pero antes de concluir, un murmullo de asombro recorrió a la multitud. Desde dentro del templo, un resplandor cálido se intensificaba. No era destello violento, era una claridad suave, dorada, que se filtraba por las ventanas como si el sol hubiera decidido posarse allí únicamente. Y con la luz, de nuevo, el aroma. Rosas frescas mezcladas con incienso. Esperanza salió, con la Virgen contra su pecho. El aire cambió. Don Ricardo, que tantas veces había visto inauguraciones con fuegos artificiales, se encontró por primera vez frente a algo que no podía comprar ni negociar. Dio un paso, luego otro, y la multitud abrió camino. Llegó hasta la niña. Nadie habló. El hombre poderoso la observó. Esperanza levantó la mirada. Sus ojos, grandes y tranquilos, reflejaban una certeza que él no poseía desde la infancia. La estatua, pequeña en apariencia, lloraba lágrimas brillantes que caían sobre las manos de la niña. Don Ricardo se arrodilló. No fue un gesto teatral. Fue una rendición interior. Sus hombros, que habían sostenido arrogancia durante décadas, se desplomaron. Lágrimas corrieron por su rostro duro. La multitud contuvo el aire. Carmen, a un costado, sintió que se derrumbaban muros invisibles que habían mantenido a su pueblo en la sombra. «Perdón», susurró Mendoza con voz quebrada. «Perdón por lo que hice,
por lo que permití, por lo que destruí. Esperanza, con una serenidad inesperada en una niña de 10 años, posó su mano sobre su cabeza canosa. No pronunció palabras mágicas. Solo hizo un gesto maternal que no había aprendido, pero que brotaba de su alma. La comunidad entera estalló en lágrimas silenciosas. La estatua resplandeció más intensamente. No cegaba. Envolvía. Era como si una madre abrazara a todos los presentes. Y entonces ocurrió lo impensable. Don Ricardo, el hombre que había orquestado la persecución, se levantó transformado. Sus facciones endurecidas irradiaban paz. Volvió hacia los funcionarios que aún dudaban. «Retírense», ordenó con la voz clara. «Esta niña no va a ninguna parte». Nadie discutió. La misma influencia que antes servía para aplastar ahora se ponía al servicio de la protección. La comunidad aplaudió, no con estruendo, sino con alivio. Pero don Ricardo no se detuvo ahí. Frente a todos, declaró: «Hoy juro que dedicaré mis recursos y mi vida a reparar lo que he roto. Construiré un orfanato digno, un hospital gratuito, y pondré mi fortuna al servicio de los que más lo necesitan». Sus palabras tan improbables de su boca se grabaron en la memoria de cada presente. El poder de un solo arrepentimiento auténtico fue más fuerte que años de miedo. Los días siguientes confirmaron que no era un arrebato momentáneo. Don Ricardo firmó papeles, transfirió bienes, llamó arquitectos para diseñar el orfanato y el hospital. Funcionarios corruptos se quedaron sin padrino y cayeron uno tras otro. El pueblo comenzó a reorganizarse, no alrededor de una estatua como objeto, sino de un testimonio vivo, la fe compartida y la solidaridad. Carmen adoptó oficialmente a Esperanza, con todos los documentos legalizados. El proceso fue rápido porque Mendoza, ahora aliado, lo empujó con la misma eficacia con la que antes manipulaba licencias. La niña dejó de ser una sombra sin papeles para convertirse en hija reconocida, protegida y querida. El padre Miguel renovó su sacerdocio con un fervor que no conocía desde la juventud. Organizó una misa de acción de gracias, en la que los testimonios se multiplicaron. María González caminó hasta el altar con paso firme. José Ramírez habló de su sobriedad con lágrimas de gratitud. Decenas de vecinos contaron reconciliaciones, sanaciones interiores, reconciliaciones familiares. El doctor Vázquez, aún con cautela científica, admitió en público: «He visto lo que no puedo explicar, y eso me ha devuelto la humildad que olvidé en mi profesión». Lo que comenzó como la búsqueda desesperada de comida en un basural se convirtió en la chispa de un renacimiento. San Miguel de Allende, marcado por corrupción y desigualdad, descubrió un lenguaje nuevo: la esperanza. La Virgen no se convirtió en un ídolo de exhibición. Fue un recordatorio constante de que lo divino se manifiesta en lo pequeño, en lo despreciado, en lo olvidado. Esperanza, aquella niña que un día creyó estar sola para siempre, se transformó en símbolo y maestra silenciosa. No predicó sermones, no reclamó títulos. Con su fe sencilla y su sonrisa limpia, mostró a todos que la grandeza de Dios se revela en los corazones dispuestos. Y así, lo que parecía un milagro aislado, se convirtió en un camino colectivo. El pueblo entero, unido por un mismo espíritu, comenzó a construir no solo edificios, sino un futuro distinto. Un orfanato lleno de risas, un hospital donde nadie sería rechazado, un barrio donde la palabra solidaridad dejó de sonar a discurso y se volvió práctica diaria. El milagro no fue solo que una estatua llorara o brillara. El milagro verdadero fue que corazones endurecidos aprendieron a latir otra vez.